Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro colaborador de los viernes, Pablo José Hernández Rivera, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, que suena por ahí como potencial candidato, aspirante a la silla en Washington, la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. No vamos a hablar con él sobre eso ya se ha discutido, pero él estará aquí tocando base con nosotros sobre diversidad de temas que ocupan el quehacer público en Puerto Rico durante la pasada semana. También estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí, que ya que estamos hablando de aspiraciones, yo no sé a qué aspira ella, pero ella sería una gran candidata para algo. Ya lo fue en el pasado, senadora por el distrito de San Juan para el partido Victoria Ciudadana. Ella estará con nosotros también aquí en Sobre la Mesa. Además, el director de Asuntos Corporativos de Walmart, Iván Báez, que también es el presidente de la Asociación de Comercio al Letal, estará hablando con nosotros sobre el estado actual del comercio al letal en Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona. Y en el último segmento, el senador del Partido Popular Democrático y además portavoz de la mayoría del Senado del Partido Popular Democrático en el alto cuerpo legislativo, Javier Aponte Dalmau, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy 30 de septiembre. Gente, se fue el mes de septiembre. Mañana empieza el mes de las brujas, 1 de octubre, ya mañana, y con ello comienza el conteo regresivo de los últimos 3 meses del año, tiempo más feliz en Puerto Rico, las navidades, despedida de año, Reyes, y todo eso ya está a la vuelta de la esquina. Son las 8:04 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy tenemos varios temas que discutir. Quiero comenzar con esta noticia que rompe durante la tarde de ayer acerca de la posibilidad ya casi confirmada por el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington de la visita del presidente Joe Biden a Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre eso. Quiero hablar también tema relacionado sobre el Medicaid y lo que se está tratando de negociar en Estados Unidos para hacer permanente el pareo al menos a un 76%, si no a un 100%, de lo que se paga por los servicios médicos para las personas de menos recursos en nuestro país, que eso atiende las necesidades salubristas de más de 1 millón de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y quiero tocar también brevemente una decisión de la jueza Laura Taylor Swain que bajó esta semana. Ustedes recordarán que habíamos hablado en las últimas semanas acerca del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, tema muy álgido y muy presente en la vida de todos nosotros, particularmente con las vicisitudes que ha pasado el país con el huracán Fiona. Bueno, pues la jueza Laura Taylor Swain tomó la determinación de que, a pesar de lo que dijeron acreedores y la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta, AFAF y otras entidades gubernamentales, a pesar de que ellos dijeron, miren, aquí no hay un acuerdo, aquí se acabó este proceso de mediación y de negociación, la jueza ha dicho, no, ustedes tienen que seguir negociando, ustedes tienen hasta el año próximo para continuar el proceso de mediación y entonces hablaremos más tarde. Y claro, es que los jueces federales tienen mucho poder para, en efecto, imponerse en situaciones como estas e intentar que las partes lleguen a un acuerdo que evite las consecuencias de una decisión judicial que puede ir en una dirección o en la otra, y en la cual evidentemente uno no sabe qué va a pasar. Hay que ir al tribunal con un saco para ganar y otro para perder. Y es posible que uno acabe perdiendo
y en ese caso puede ser las consecuencias, particularmente para Puerto Rico, muy severas. Pero comencemos con el tema de la visita del presidente Joe Biden. Esta es una visita que yo creo que va a ser importante tanto para Puerto Rico como para el propio presidente Biden. Aquí Biden está tratando de establecer un contraste con la administración del presidente Donald Trump, que enfrentó en su momento la crisis del huracán María, que se convirtió no solamente en una crisis a nivel local aquí en Puerto Rico, sino en una crisis a nivel nacional para su presidencia, para su administración. El mal manejo de esa crisis, como en algún momento también le tocó una situación similar al presidente George W. Bush en su respuesta al huracán Katrina, que tan severamente impactó a la ciudad de Nueva Orleans, ese manejo de la crisis de María afectó la imagen del presidente Donald Trump a nivel nacional y se convirtió en una especie de rallying cry, como dirían los americanos, en una bandera para el Partido Demócrata, otro tema de campaña con el cual enfrentar la insensibilidad, el racismo, la falta de capacidad gerencial y administrativa de la administración del presidente Donald Trump. Así que para Joe Biden esta visita es una oportunidad de establecer un contraste en el mismo lugar en el que, recordaremos, el presidente Donald Trump vino y, como típico Trump, fue una visita papelonera, literalmente. En un caso hasta se le vio repartiendo, tirando papel toalla. Si había duda de cuán adecuada es la palabra papelonera para describir esa visita del presidente Trump, donde además se intentó ocultar el número de personas que realmente estaban falleciendo ante ese desastre. Se intentó decir que no, que esto no había sido un desastre tan grande, tan severo para Puerto Rico y en el contexto incluso de otros desastres que han impactado a Estados Unidos. Así que esta visita para el presidente Biden es crítica en el sentido político y demostrará un contraste en su capacidad de empatizar, de sensibilizarse con lo que está pasando el pueblo de Puerto Rico, que de paso ahora se convoya este viaje también con uno al estado de la Florida, donde el huracán Ian ha dejado serios estragos también, particularmente con también nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas en ese municipio número 79 de Puerto Rico. Así que para el presidente Biden, una oportunidad para establecer contraste y, claro, para dirigir también más efectivamente la respuesta de su gobierno ante estas dos catástrofes que han acaecido durante las últimas semanas. Para Puerto Rico es una oportunidad también para hablarle directamente al presidente sobre las necesidades actuales de Puerto Rico, entiéndase las necesidades que surgen a raíz del huracán Fiona, pero también para plantearle otros asuntos como el tema de Medicaid, el tema de las leyes de cabotaje y otros tantos asuntos, la Junta de Supervisión Fiscal, por ejemplo, que son de mucha más importancia y de mucha más urgencia que lo que a veces es el enfoque particularmente de Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González en cuanto a su agenda en Washington con el tema de la estadidad. Como ustedes saben, yo he discutido y criticado muy severamente en este programa el hecho de que en lugar de haberse enfocado la administración de Pedro Pierluisi, por ejemplo, en lograr unos cambios, unas enmiendas a la ley promesa para suavizar el poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre Puerto Rico, lo que fue el enfoque de la administración de Pedro Pierluisi fue el proyecto de estatus. Y bueno, ya hoy es 30 de septiembre, lo discutí ayer en el programa, no tengo que llover sobre mojado, pero ya ha terminado esencialmente la sesión legislativa. Ahora la próxima sesión será ya después de las elecciones congresionales del 8 de noviembre, en lo que podría ser un lame duck Congress, en la medida en que haya un cambio en la mayoría legislativa en el Congreso, y por tanto se habrá desperdiciado básicamente 2 años en los que
el gobernador Pedro Pierluisi tenía, me parece a mí, acceso. Él había sido comisionado residente por 8 años, comisionado residente afiliado al Partido Demócrata, con buenas conexiones en el Congreso, pues desperdició esa oportunidad de haber logrado una agenda legislativa en Washington mucho más efectiva, mucho más realizable, en su lugar enfocándose en el tema de la estadidad, cosa que vemos ya el resultado con un proyecto que no ha llegado a ningún lugar a pesar de haber contado con el consenso de un amplio sector del espectro político puertorriqueño, con la notable excepción del Partido Popular Democrático y los estadolibristas. Así que esta visita de Joe Biden es una oportunidad quizás para intentar utilizar la presencia del presidente para tener el oído del presidente y plantear quizás o una agenda legislativa para este próximo Congreso en la medida en que el presidente tenga la oportunidad de adelantar algo de su agenda que incluya temas de Puerto Rico, o si no, lograr la inclusión de esos temas en su agenda ejecutiva, donde hemos visto que el presidente Biden ha sido muy agresivo en cuanto a determinaciones que ha tomado por vía ejecutiva para adelantar temas que de otra forma no hubiese logrado por la vía congresional. Entiéndase, por ejemplo, el programa de condonación de préstamos estudiantiles que el presidente Biden anunció apenas hace unas semanas. Entre esos temas, y uno que estimo yo requerirá acción congresional, esto no creo que sea algo que se pueda atender únicamente por la vía ejecutiva, está el tema de Medicaid, que es mi próximo tema. El tema de Medicaid es sumamente importante, según reseña hoy José Delgado, Tatito Hernández, presidente de la Cámara, que estuvo en un viaje junto a otros legisladores en Washington en días recientes, estima que hay muy pocas probabilidades de que se logre aprobar el aumento permanente o al menos la extensión por algunos años adicionales del pareo actual, que es de 76%, lo que haría que el pareo, cuando hablamos de pareo, quiere decir la cantidad de dinero que pone el gobierno estadounidense vis a vis lo que pone el gobierno estatal para cubrir los servicios médicos con el plan vital, la tarjetita, el plan que cubre las necesidades salubristas de las personas de escasos recursos en nuestro país. Bueno, pues Tatito Hernández dice, poco probable que se apruebe la extensión. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia, el costo de eso? Que podría entonces Puerto Rico tener que desembolsar $500 millones adicionales anuales para cubrir los servicios médicos de esa población, porque las necesidades no van a ser menos, el gasto va a seguir estando ahí, incluso podría hasta aumentar el gasto en la medida en que estamos viviendo en este momento un profundo ciclo de recesión económica y además de inflación en los precios. Así que si algo es posible que el costo de proveer esos servicios siga aumentando, pero como mínimo Puerto Rico tendría que sacar de donde no hay unos $500 millones adicionales para financiar ese plan de salud. La pregunta es, ¿cuál sería en su momento la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal acerca de eso? ¿Requeriría recortes en los servicios médicos ya bastante maltrechos que recibe esa población? ¿O habría de dónde sacar el dinero? Y si hay de dónde sacar el dinero, ¿a quién le va a costar eso? ¿Qué agencia va a recibir un recorte de $500 millones? ¿O qué agencias, porque dudo mucho que haya una sola que aguante ese nivel de recorte, qué agencia requeriría hacérsele un recorte para poder identificar en el presupuesto esa cantidad de dinero? Eso es lo que está aquí realmente sobre la mesa. Yo dudo mucho que se vaya a recortar significativamente los servicios, lo suficiente como para que esa necesidad de $500 millones desaparezca. Por tanto, la pregunta se reduce a una presupuestaria. ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir esa necesidad imperante que se atiende a través del Plan Vital y el Programa Federal de Medicaid? Vamos a cerrar también con un tema presupuestario. La jueza Laura Taylor Swain tomó una decisión esta semana que no habíamos tenido oportunidad de discutirlas ustedes y yo,
acerca de la moción en la que le notificaron las distintas partes en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica que no habían alcanzado un acuerdo. No habían alcanzado un acuerdo para determinar, mire, yo le debo a ustedes, acreedores, $1,000. Estoy obviamente usando aquí números ínfimos, pero para simplificar el asunto. Yo le debo a ustedes $1,000, pero yo nada más tengo $400 para pagarle. La pregunta es cómo yo reparto esos $400 que yo tengo para pagarle entre todos los acreedores a los que le debo $1,000. Y aquí lo que se está debatiendo es, primero, si en efecto la autoridad solamente tiene $400 para pagar. O sea, los acreedores van a querer identificar más fuentes de recursos para que el pote del cual se vaya a pagar la cantidad que al final del día se determine es justa y razonable, que ese pote sea el más grande posible. Pero además, por grande que sea, va a ser menor a la acreencia actual que tienen esos acreedores. Entiéndase, no va a ser $1,000, quizás no sea 400, pero quizás sea 700. Incluso la cifra que se barajeaba era aproximadamente 72%, si no me equivoco. Así que sería, en lugar de $1,000, $720. Bueno, pues esos $720, si esa es la cantidad final que se determina, es justo y razonable obligar a la autoridad a pagar, esos $720, ¿cómo se reparten? Y eso es lo que intentaban llegar a un acuerdo todas las diversas partes, y no deben ver esto únicamente como una controversia entre autoridad como deudor y acreedores como personas a quienes se les debe, porque hay entre los acreedores peleas sobre quién debe recibir el primer dólar, porque claro, el que reciba el primer dólar está en mucho mejor posición que el que esté último en la lista y que quizás su acreencia se quede entre esos 280 pesos que va a desaparecer esa deuda porque la autoridad no tiene el dinero para pagar. Así que hay pelea entre la autoridad y los acreedores y entre los acreedores acerca de quién debe recibir el primer dólar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, los acreedores, la Junta y la autoridad notificaron, no ha habido un acuerdo. Y la jueza les dijo esta semana en su decisión, ustedes creen que no ha habido un acuerdo, fabuloso, pero yo les estoy obligando a ustedes a continuar negociando para que el año que viene me digan si han alcanzado un acuerdo. Y eso es común en los procesos judiciales, particularmente a nivel federal, donde los jueces se imponen y requieren que las partes lleguen a unos acuerdos porque entienden que es más favorable eso a una decisión donde, de nuevo, puede haber una parte que salga severamente afectada en la medida en que pierda un proceso litigioso, un proceso adversativo. ¿Cuáles son las consideraciones que yo creo que deben pesar en todo este proceso? Y con esto cierro y nos vamos a la pausa. Bueno, primero, yo creo que es importante que pese el hecho de la crisis y el colapso demográfico que enfrenta Puerto Rico. El Puerto Rico de hoy es uno muy distinto al Puerto Rico de cuando empezó este proceso de quiebra. ¿Entiendes? Tenemos pues, 500,000 de personas menos probablemente que cuando comenzó el proceso de quiebra. Y esos son pues, 500,000 de personas que no están consumiendo electricidad y, crucialmente, que no están pagando por el servicio eléctrico. Así que son menos personas para pagar esa deuda. Pero además, aún quienes se están quedando aquí se están desconectando del sistema eléctrico y están entonces poniendo paneles solares o están siendo más eficientes, cambiando sus equipos, una estufa eléctrica, ponen una de gas y todo eso tiene un impacto sobre los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto de la capacidad que tiene esa corporación pública de repagar deuda. Eso tiene que estar ahí. Y lo segundo es que yo creo que los acreedores tienen que darse cuenta de que esto fue una inversión que ellos hicieron. Y creo que la autoridad y el gobierno y el país tienen que darse cuenta de esto. Ellos hicieron una inversión en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no hace 50, 60 años. No, fue reciente esta deuda que ellos le prestaron, este dinero que le prestaron a la autoridad. Y eso es una inversión. Y como toda inversión es especulativa. Y esto es como si usted hubiese invertido en las acciones de una empresa
en el 1975 que fabricaba maquinillas. Y usted quizás pensaba, caramba, eso es una gran inversión, pero en el 1985, 10 años después, ya existían las computadoras personales. Y de pronto las acciones de la empresa de maquinillas en la que usted invirtió ya no valían nada. Bueno, pues aquí estamos ante gente que invirtió en la Autoridad de Energía Eléctrica sin pensar en el cambio demográfico que enfrenta el país y sin pensar en los cambios tecnológicos en el sector de energía. Así que, si bien algo deberán recuperar, yo creo que también ellos tienen que reconocer, y el país tiene que reconocer, que posiblemente la inversión que ellos hicieron no resultó tan de provecho como ellos pensaban que iba a ser, y lo que se determine aquí va a ser crítico para el futuro de Puerto Rico, y creo yo incluso hasta para la permanencia de los que estamos aquí, porque no aguantamos más el que se nos sigue imponiendo el pagar la deuda del pasado sin tener un futuro en nuestro propio país. Vamos a la pausa. Regresamos con Pablo José Hernández Rivera y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Y saludo a todos los radioescuchas. Pablo, cuéntame, esta semana, mañana, bueno, no, hoy ya, 30 de septiembre. Hoy a las 3 de la tarde. Termina la sesión legislativa y básicamente hasta después de las elecciones congresionales, hasta después del 8 de noviembre, el Congreso probablemente, a menos que tengan que reunirse por posiblemente el huracán Ian o algo por el estilo, no se vuelva a convocar y ya posteriormente podría ser incluso un lame duck Congress en la medida en que se proyecta la gran posibilidad de que haya un cambio en la mayoría en el Congreso. ¿Cómo tú evalúas el trabajo de la comisionada residente del gobernador Pedro Pierluisi, de todo el aparato gubernamental en adelantar una agenda congresional para Puerto Rico? Yo decía en el primer segmento que el enfoque en el proyecto de estatus, que por lo visto sin saberlo era un natimuerto, pues nos descarriló de posiblemente haber logrado unas enmiendas a promesa, por ejemplo, que el congresista Richie Torres tenía mucho interés en lograr eso y en reducir el término de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero pues nos enfocamos en el proyecto de estatus, enviamos a los 6 cabilderos de la estadidad y aún con todo y eso, pues no se logró siquiera aprobar un proyecto en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué nota tú le das aquí a toda esta gestión? Yo coincido contigo. El problema principal aquí fue que se desvirtuaron las prioridades. Este proyecto de estatus que se presentó como un proyecto histórico y de consenso requirió mucho trabajo de la comisionada residente. O sea, yo no sé si tú recuerdas todas las entrevistas que ellos dieron allá para mayo cuando se anunció y después entre mayo y junio cuando finalmente se presentó el texto, donde hablaban de las horas que pasaron reuniéndose para lograr un consenso en cuanto al lenguaje. Y cada minuto que le dedicaron a ese proyecto fue un minuto que no le dedicaron a la reconstrucción y al desembolso de fondos federales. Y ahora, como dicen en inglés, your chickens have come to roost, vino el huracán Fiona y vimos el resultado de esa falta de prioridades. Creo que también eso, o sea, cada minuto que le dedicó a eso es un minuto que no le dedicó al asunto de Medicaid, que va a ser un asunto que si no se atiende hoy probablemente se tenga que atender en ese lame duck Congress. Y ahora te pregunto yo, ¿verdad? Cuando estén en el lame duck Congress, ¿a qué ella le va a dar más prioridad? ¿A el proyecto de estatus o a la cuestión de Medicaid? Y dicho sea de paso, yo estoy más optimista con la cuestión de Medicaid
porque usualmente en el lame duck Congress lo que se atiende son medidas de esa naturaleza financieras y presupuestarias. Pero en síntesis, Armando, es como tú dices, cada minuto que invirtieron en el proyecto de estatus es un minuto que dejaron de atender una prioridad más importante. Y Pablo, no es solamente un asunto... Hay que resaltar, perdona, para terminar, sí, hay que resaltar que ellos anunciaron este proyecto de estatus con mucha certeza de que sería aprobado por lo menos en la Cámara, y que dijeron que iba a ser aprobado rápido en mayo, en junio, en julio, en agosto, pero en agosto estaba recesando, pero en septiembre, y no lo llevaron al Pleno. Y no es solamente un asunto de tiempo, o sea, esto no es solamente de la hoja de labores, ¿no? Y cuántas horas le dedicó a esto. Es que el Congreso, como opera, y como opera también el gobierno de Puerto Rico, tiene un bandwidth, ¿verdad? Un ancho de banda mediático, claro, para atender ciertos temas. Entonces, si tú dices Puerto Rico, tú tienes que asegurarte de que cuando un congresista escuche eso, él rápidamente o ella rápidamente diga, pues mira, la prioridad de Puerto Rico en este momento es Medicaid. La prioridad de Puerto Rico en este momento es incentivos económicos. En cambio, la comisionada residente y el gobernador lo que se aseguraron es que cuando los congresistas y los senadores pensaran en Puerto Rico, dijeran, la prioridad de Puerto Rico en este momento es un proyecto de estatus. Que todos sabíamos desde un comienzo por la composición del Senado que era un ejercicio en futilidad. De acuerdo, y por eso es que una irresponsabilidad tan grande, porque teniendo tantas necesidades apremiantes, le dieron prioridad y convirtieron en el único tema de, digamos, esta sesión congresional, el tema del estatus, sabiendo que no iba a tener futuro. Es como si no hubiese más nada que hacer. Y estamos viendo las consecuencias directas y prácticas de eso. O sea, yo tengo que revisar las cifras, pero ¿cuántos billones de dólares no se han desembolsado de María? O sea, son la gran mayoría. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la función de un comisionado residente en ese proceso? No se lo puede delegar a Prafa. O sea, la presión que ejerce el miembro del Congreso que representa a Puerto Rico sobre las agencias federales para desembolsar esos fondos es significativa, y esa debería ser su prioridad. Estoy de acuerdo. Pablo, el proyecto de estatus, para centrarnos por un momento en ese particular, ¿cuál tú crees que es el saldo para la historia y para el futuro de cómo se atiende el tema del estatus en Puerto Rico de este proyecto? Yo creo que la esperanza que tenían algunos en Puerto Rico era: la Cámara aprueba el proyecto y se logra primero la exclusión del Estado Libre Asociado de ese proyecto y la definición de un proceso que entonces permitiría, aunque no se aprobase en el Senado, permitiría, por ejemplo, al PNP convocar por medio de orden ejecutiva, al amparo de la autorización que le dejó la legislatura pasada a Pedro Pierluisi, un plebiscito y decir, esto es un calco de ese proceso que la Cámara de Representantes Federal aprobó y que contó con el aval de diversidad de sectores, sino el Partido Popular, por lo menos otros sectores independentistas en Puerto Rico. Ahora, sin aprobarse ese proyecto en la Cámara, ¿tú crees que hay algún saldo, hay algún legado de todo este proceso y de todo este tiempo y esfuerzo invertido? Bueno, te voy a decir que uno de los primeros legados es la confirmación de que si nos vamos todos juntos a Washington, nada va a avanzar. Porque una objeción de muchos republicanos, si no casi todos, era la exclusión de Lela. Una objeción de algunos demócratas, admito que son menos que los republicanos, era la exclusión de Lela. Si los estadolibristas hubieran sido parte de este proceso y se hubiera incluido, es posible que el proceso hubiera prosperado. Lo segundo es un saldo negativo para la estabilidad. Yo decía, y qué bueno que me equivoqué, que si ganaban los demócratas en el 2020 y ganaba la estadidad del plebiscito de 2020, la estadidad tenía, no es que me equivoqué en el sentido de decir que tenía buenas oportunidades, pero iba a tener las mejores oportunidades de la historia que había tenido en toda su historia. Y acabamos de ver que con esa mayoría demócrata, con ese presidente demócrata, con ese voto a favor de la estadidad en el 2020, no se consiguió ni siquiera aprobar un proyecto para otro plebiscito, no ni siquiera un proyecto de admisión. Y eso, pues, entonces hay que empezar a preguntarse,
cuán viable, cuán posible políticamente es la estadidad. O sea, muchas personas siempre dicen, eso nunca va a pasar, eso se burlan, hacen memes, etcétera. Pero, y tengo que darle crédito, dijo una vez Aníbal Acevedo Vilá, el Congreso se equivoca. El Congreso comete errores. El Congreso aprobó la guerra de Irak. Y yo pensaba que después de todas las yo pensé que todos los planetas se habían alineado para darle a la estadidad la mayor posibilidad posible en estos 2 años. Y no prosperó ni siquiera un proyecto de estatus. Pablo, tengo que irme a la pausa. Yo coincido contigo, pero creo que hay otro perdedor aquí, y lo digo con pesar en el alma, pero yo creo que el estadolibrismo también se ha visto afectado. Claro. Y quiero discutir contigo eso y cómo el estadolibrismo logra de lo que queda, las piezas que quedan de esos cimientos un poco socavados, cómo logra reconstruir algo de su standing en Washington. Y esa es la pregunta que te dejo sobre la mesa. Con ello regresamos aquí en Radio Isla 1320 después de esta pausa. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentado a la mesa el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Pablo, te decía y tú planteabas que la estadidad sale perdiendo del proceso que básicamente hoy concluye para el proyecto de estatus, el famoso proyecto Hoyer. Pero te planteaba que también ha perdido, me parece, el Estado Libre Asociado en la medida en que, y sé que Roger Wicker pues, presentó el proyecto, pero creo que el Partido Popular y el estadolibrismo han perdido acceso en Washington y se nota. Y siguen agarrándose de unos pocos líderes de otra generación que pues tenían unas relaciones históricas con algunos líderes de la colectividad. Pero los líderes nuevos, incluso los líderes históricos como Nidia Velázquez, pues han cambiado evidentemente de bando, han dejado fuera del proyecto, aun si no se aprobó el Estado Libre Asociado, personas que en un momento apoyaban el ELA. Y creo que he visto un creciente poderío de sectores independentistas aliados con sectores de el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, como AOC. Y pues no sé dónde queda parado el Estado Libre Asociado en ese nuevo ambiente político en Washington. Coincido y reconozco que el Estado Libre Asociado no tiene muchos aliados en Washington en este momento. Aún así, no le restaría mérito a lo que logró el presidente del Senado con la presentación del proyecto de Roger Wicker. Lo importante es que ese proyecto, que incluye el ELA y reconoce su capacidad de crecimiento, quede en el récord y que se pueda usar y expandir en el futuro. Dicho todo eso, yo cuando se presentó este proyecto hablé de 2 fases para el trabajo que requiere la defensa del ELA en Washington. La primera fase yo la definía como paciencia y disciplina, que era que se había presentado este proyecto, pero que reconociéramos que este proyecto no iba a ser aprobado ni en el Senado ni firmado por el presidente. Anticipaba que fuera aprobado por la Cámara, pero yo decía paciencia y disciplina, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener que tolerar los golpes de la presentación del proyecto, las vistas públicas y su aprobación en la Cámara, pero que tuviéramos la disciplina y la paciencia de navegar ese tiempo difícil, que resultó ser menos difícil de lo que yo anticipaba, porque cuando yo decía paciencia y disciplina, yo pensaba que lo iban a aprobar en la Cámara y no pensaba que iban a presentar un proyecto como el de Wicker en el Senado. Pero la segunda fase, cuando ese proyecto no se aprobase, yo la definía como visión, educación y trabajo. El Partido Popular tiene que definir su visión en cuanto al Estado Libre Asociado. Tiene que ir a Washington a educar sobre lo que es el Estado Libre Asociado y lo que puede ser, y eso requiere mucho trabajo. Y esa sería la segunda fase que debería comenzar ahora para que, como tú mencionas, que hay independentistas que han llegado a acuerdo o a influenciar el sector progresista demócrata, bueno, pues que nosotros también tengamos voz ahí
Y yo estoy más optimista de lo que estaba antes porque yo creo que va a haber una realización, que fue la realización que hizo Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático hace casi 80 años, que es que la estadidad no está disponible y la independencia no es deseable, por lo tanto lo único que queda es mejorar lo que tenemos. Y yo creo que esa realización la van a tener en el Congreso, además de que la tienen ya muchos en Puerto Rico. Oye, y no es solamente que no sea deseable, eso pues es una opinión tuya, es una opinión mía, de paso también, pero es que no es deseada, que es distinto. Exacto. O sea, la gente Exacto. en Puerto Rico no la ha pedido y dudo que la vayan a pedir, puedo estar equivocado, ¿verdad? Por eso es que de pronto, como tú decías, luego de tener un proyecto que con bombos y platillos se dijo, reunía un consenso en Puerto Rico, excluyendo al Partido Popular y al Estado Libre Asociado, en mayo, de pronto estuvieron 2-3 meses negociando enmiendas. Presentan una segunda versión del proyecto y aún así no lograron reunir los votos suficientes. ¿Por qué? Bueno, porque sectores independentistas en Puerto Rico, aliados con grupos progresistas, como tú los describes, dentro del Partido Demócrata, se dieron cuenta que ese plebiscito no lo ganaban. Y por eso de pronto el Partido Independentista puertorriqueño empezó a decir, no, que sí, el escollo de este proyecto es la estadidad. Esta tengo que dársela al PNP. El PNP called their bluff. Sí. Y le dijo a los independentistas, ¿ustedes quieren competir con la estadidad? Pónganlo ahí en la papeleta. Y así fue. Y entonces después se echaron para atrás. Esa es la realidad. Sí, tampoco debemos dar, como dicen en inglés, un free ride a los independentistas, que históricamente se quejaban de que los plebiscitos no eran autoejecutables o vinculantes, y cuando se presenta uno que es vinculante no lo quieren apoyar, sí, porque dice que al ser vinculante nadie no va a prosperar en el Senado. No, y que el escollo era el Senado. No, pero si el escollo fueron los aliados de ellos en la Cámara. O sea, no le dieron la oportunidad a que la estadidad fuera un escollo en el Senado. Claro, si el escollo era el Senado, déjalo correr, a ver qué ¿Seguro? pasa. Seguro. Bueno, pero Pablo, antes de irnos a la pausa, quería un comentario tuyo acerca de la visita de Joe Biden, que se proyecta podría ser este lunes como parte de una visita tanto aquí a Puerto Rico como a la Florida por el paso de los dos huracanes. Yo planteaba en el primer segmento que esto es una oportunidad quizás de oro para la administración de Pedro Pierluisi para darle reset a la agenda y las prioridades de su administración en Washington. ¿Qué te parece a ti? Creo que es una oportunidad muy valiosa para Puerto Rico, porque cuando el presidente viaja, todo el entourage del presidente se enfoca en Puerto Rico, ¿verdad? El presidente va a ver unas cosas y va a dar unas instrucciones y la gente se va a encargar de que las lleven a cabo porque fue una orden directa del presidente. Una manera de capturar su atención y de insertarnos en sus prioridades. Y también creo que es un reflejo de la importancia que ha adquirido Puerto Rico y los puertorriqueños en tiempos recientes. Este es el tercer presidente corrido que visita a Puerto Rico. Y tú recordarás que cuando Obama visitó hace 10 años, se decía que no había venido un presidente ¿verdad? Con el propósito de visitar a Puerto Rico desde John F. Kennedy, aunque vino Gerald Ford, pero eso fue para el propósito del G7. Así que creo que esas son las dos cosas principales. Uno, que nos va a permitir insertarnos en sus prioridades, y dos, que es un reflejo de que ya somos más importantes de lo que éramos antes. Y las dos cosas son buenas para Puerto Rico. Pablo José Hernández Rivera, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti. Un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Muy contenta de estar contigo y con todas las personas que nos sintonizan. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu compañero? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está todo el mundo?
Estamos acoplándonos, ¿verdad? Las cosas no han vuelto a la normalidad, la escuela pues se va y vuelve la luz, pero estamos bien dentro de todo, gracias. Hablemos un poquito sobre tu visión, tu perspectiva acerca de lo que ha pasado en Puerto Rico, ya casi 2 semanas cumplidas desde el paso del huracán Fiona, en momentos en que también Puerto Rico estaba recordando lo que atravesó hace 5 años con el huracán María. Yo creo que eso que has dicho, pues, dan el clavo en lo que ha sido un golpe muy fuerte, ¿verdad? Porque se reviven cosas, traumas pasados, y hay personas que simplemente todavía no han visto ningún tipo de recuperación desde el huracán María. Así que pues para esas personas esto debe ser un impacto pues aún más terrible. Todavía tenemos personas en refugio y todavía tenemos municipios enteros que están sin energía. Y esto, ¿verdad? Lo decimos, pero si lo pensamos es algo que es increíble que esté sucediendo. Con lo que vivimos en María, el número de muertes y cómo ahora hemos visto que los números también siguen subiendo, ¿verdad? Lo que hemos vivido en Puerto Rico, hablando de los traumas y de lo que ha sucedido, tenemos saldos de muerte por María, por la secuencia sísmica, por la pandemia, y ahora tenemos también con el huracán Fiona. Hay muchos problemas en Puerto Rico, ¿verdad? El hecho de que pasen estos desastres naturales, pues lo que hacen es que exacerban lo que está sucediendo, pero la raíz de estos problemas, ¿verdad? Pues no ha sido Fiona. Sino que pues tenemos un problema muy grande, ¿verdad? Con 2 servicios públicos que eran públicos, 2 servicios esenciales en Puerto Rico que mayormente han sido los que hemos visto que no ha funcionado el proyecto ideológico del gobierno, de los gobiernos en Puerto Rico. Con la salud, la privatización, donde esto comienza con Pedro Rosselló, donde el ahora gobernador Pedro Pierluisi era parte de su gabinete constitucional. Se privatiza la salud y ahora estamos viendo todo el efecto negativo y adverso de este proyecto. Y también con la energía eléctrica, 2 cosas que son vitales, ¿verdad? La salud y la energía íntimamente atados y nos cuestan vida. Sin hablar de todo lo demás que se afecta, por supuesto, y veo que en los anuncios de las noticias, los titulares de Radio Isla, pues incluyen, por supuesto, también lo que está sucediendo en todos los municipios con la falta de energía eléctrica. Y me parece que hay una pelea política también, Armando, y es muy lamentable lo que está sucediendo. Tenemos personas en el gobierno que prefieren irse al lado de unos intereses poderosos y no a favor del pueblo. Estamos teniendo una resistencia y el gobernador lo está manejando de una manera muy hipócrita. Y vemos también recientemente, esta semana, como Jennifer González también, quien había estado cuando no estaba junto al gobernador de Puerto Rico hablando de Luma, criticándolo y hablando hasta de su cancelación del contrato. Más sin embargo, cuando se une con el gobernador Pierluisi en las noticias, vemos que ahora se desentiende de todo su discurso. Y entonces, pues, ¿quién sufre por todo esto? Pues es el pueblo de Puerto Rico. No están velando por los intereses de la gente está sufriendo, la gente no la está pasando bien y sabemos que se puede remediar. Aquí no queremos regresar a exactamente lo que había con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero definitivamente no hay ya ninguna persona que diga que lo que tenemos es mejor que lo que había. No existe. Vamos a hablar simplemente nada más de la falta de transparencia. Olvidémonos de los apagones y de la falta de servicio y de los cables cortados, de los incendios y de las casas perdidas y de las familias que lo han perdido todo por Luma. Vamos solo a hablar de la falta de transparencia, de cómo en la legislatura tuvieron que estar 6 meses en el tribunal para que Luma diera información que está utilizando con los fondos que está recibiendo del pueblo de Puerto Rico. Y ahora también tenemos un problema mayor, que de lo que se habla es que hay más de $10,000 millones en fondos de recuperación para el grid, para la red energética. ¿Y quién va a recibir eso? ¿Y cómo se va a manejar? Porque si al principio, cuando no estábamos hablando de estos $10,000 millones de recuperación, teníamos la falta de transparencia, imagínense ahora con todo este dinero que se dice que va a llegar para el tendido eléctrico. ¿Cómo se va a manejar? ¿Quién lo va a manejar? ¿Van a seguir contratando más personal ejecutivo para ganarse cientos de miles de dólares? A mí me parece que esto no aguanta más
y que el pueblo de Puerto Rico comienza nuevamente, ¿verdad? Mientras, en la medida en que, porque ahora mismo muchas personas todavía sin energía, lo que provoca falta de trabajo, lo que provoca falta de generar ingresos, así que, ¿verdad? ¿Cómo van a subsistir? Es difícil, pero tenemos que continuar haciendo el llamado a las movilizaciones, ¿verdad? A organizarnos como pueblo, como hicimos, como sabemos hacer, como hemos hecho en muchas ocasiones, y continuar poniéndole la presión al gobierno para que tome la acción que todas las personas están solicitando. Allá las compañías, allá los intereses privados, allá los acreedores que están metidos en la quiebra de energía eléctrica, esto no aguanta más. Y entonces esto nos lleva, Armando, a tener que hablar, ¿verdad? Yo no estoy empapada del proceso que está sucediendo en la Corte Federal con la quiebra de energía eléctrica, pero no por no estar empapada no significa que no sepa que tenemos que reestructurar y cuidado si cancelar ya esta deuda, ¿verdad? Por ese temor a actuar de parte del gobierno, de no hacer lo que tiene que hacer con las deudas, que sabemos que en la mayoría resulta de unos negocios turbios, por no decir fraudulentos, en los que ya, ¿verdad?, tanto como UBS como otras muchas personas en Puerto Rico y entidades han asumido la responsabilidad del mal manejo de lo que se hizo en Puerto Rico, pero a pesar de esto continuamos insistiendo en que la gente no va por encima de la deuda, y esa no debería ser la forma que deberíamos continuar. Tú traes el tema de la deuda, lo discutí durante el primer segmento, y yo creo que es importante en el proceso de mediación que la jueza ha obligado a que continúe. Yo planteé que es importante que todas las partes, incluso la jueza, la Junta de Supervisión Fiscal, AFAF, el gobierno, que se den cuenta de dos cosas fundamentalmente. Primero, que la Autoridad de Energía Eléctrica está perdiendo clientes a diestra y siniestra en función del colapso demográfico del país. O sea, Puerto Rico ha perdido un número de personas que realmente es espeluznante, y eso implica menos personas consumiendo energía eléctrica y menos personas pagando por energía eléctrica. Por tanto, pues lo que antes podía pagar la autoridad en deuda, hoy tiene que ser naturalmente menos. Incluso hoy es menos que cuando comenzó el proceso de quiebra hace 5 o 6 años de la Autoridad de Energía Eléctrica. Atado a eso, en cuanto a la reducción de clientes, también hay que entender que muchas personas ahora tienen alternativas. El monopolio de la autoridad se ha roto básicamente en función de unas personas que han decidido colocar paneles solares en sus casas y baterías. Y esa gente, o cambiar las bombillas, cambiar la estufa eléctrica por una de gas, comprar una nevera más eficiente, todo eso implica menos consumo, menos ingresos para la autoridad, y esas tendencias duales que implican una reducción en la demanda por el servicio eléctrico de la autoridad, yo creo que no se van a detener. Y por otro lado, creo que también hay que entender, y yo usé la analogía de una persona que en el 1975 hubiese invertido dinero en una compañía que fabricaba maquinillas, ¿verdad? Pues mira, en el 1975 quizás eso parecía una gran inversión, pero en el 1985 esa inversión no valía nada. El que haya invertido en la Smith Corona, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto hay computadoras personales, y yo creo que algo similar ha pasado con quienes invirtieron, y eso es lo que era una inversión. Ellos esperaban que la autoridad continuara teniendo unos ingresos y que con esos ingresos iban a recuperar su inversión. Bueno, pues esa inversión no resultó. La autoridad, primero, es un desastre administrativamente. Lo que queda de la autoridad, los activos de la autoridad son realmente, están al punto de chatarra, y no tiene los clientes que proyectaba tener, porque el país en el año 2000 todavía estaba proyectando que para el 2010 íbamos a tener 4 millones de puertorriqueños viviendo en Puerto Rico, y estamos en este momento en 3.1. O sea que 900,000 seres humanos menos de los que se proyectó que tendría el país, para lo cual evidentemente esas personas estaban haciendo una inversión que, de nuevo, es análoga al que invirtió en la Smith Corona y en otras empresas de maquinillas en el 1975.
Te entiendo, Armando, y estamos hablando, ¿verdad?, de las maquinillas y de las computadoras, y entiendo la analogía, pero en cuanto a un servicio esencial como la energía, ¿verdad?, el gobierno no debe estar insistiendo en que esto es un negocio, ¿verdad? La actividad productiva debe destinarse en otros sectores, no en los servicios esenciales. Y entonces, tú le dices inversión, ¿verdad? Yo le digo especulación. Es una especulación estas inversiones, ¿verdad? Y ahí hubo un error del gobierno de Puerto Rico de apostar a solo este medio, y no funcionó. Así que debido a cómo se hizo todo ese aparato de los bonos de la autoridad, y todo lo que hemos estado descubriendo después, mínimamente tenemos que continuar insistiendo por una auditoría. Y no solo una auditoría integral y ciudadana, ¿verdad? Yo creo que tenemos que continuar también insistiendo, como tú bien has dicho, en que no podemos continuar con los combustibles fósiles y tenemos que hacerle caso, y creo que continúo diciendo y reiterando, ¿verdad?, que el negociado de energía así lo ha dicho, así ha insistido. Esta es la única forma que podemos continuar tratando de salvar lo que nos queda de Puerto Rico. No podemos continuar con la destrucción del planeta, así que ya hay modelos disponibles, cambio PR, queremos sol, y pues continuar entonces que el negociado de energía continúe con su campaña y el pueblo de Puerto Rico se una para exigir que no se privaticen los servicios esenciales y que nos movamos hacia fuentes de energía renovables. Rosa, quería preguntarte también sobre un asunto relacionado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hemos hablado sobre la situación con los hospitales, hemos hablado de la situación con la Autoridad de Energía Eléctrica. Acueductos y Alcantarillados, yo había comentado ayer una carta que envió el administrador de FEMA en aquel momento, en el año 2020, julio del 2020, para alertar a la gobernadora Wanda Vázquez acerca de diversos asuntos que FEMA identificaba como problemáticos para un futuro desastre. Esto ya después de básicamente 2 años, o no, ya casi 3 años, de el huracán María. Y el punto número 3 de esta carta decía: lack of emergency power contracts. FEMA supplied over 900 generators to key facilities during Hurricane Maria. FEMA suplió más de 900 generadores, plantas eléctricas de emergencia para facilidades críticas durante el huracán María. Most of these facilities still do not have backup power. Y dice, specifically PRASA locations, específicamente facilidades de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tienen todavía, esto en el 2020, julio del 2020, mecanismos de emergencia para suplir energía a esas facilidades. Esta carta es de julio del 2020. Yo decía, bueno, pues Wanda Vázquez ya no es gobernadora, eso no excusa que esta administración, en la medida en que hay una continuidad de operación del gobierno, debía haber tomado conocimiento de esta carta. Pero para quien es inexcusable es para Doriel Pagán, y yo no me había dado cuenta de esto, y me lo plantea una radio escucha a través de Twitter. Doriel Pagán había sido nombrada directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en febrero del 2020. O sea, ella ya llevaba meses en la dirección de la autoridad cuando esta carta de FEMA le señaló que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tenía los recursos de generación de emergencia para atender una futura catástrofe en Puerto Rico. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo uno se explica la desidia y la negligencia de los funcionarios cuando esto no fue ninguna sorpresa? Hace 2 años se le había alertado. No es sorpresa, lo vivimos durante el paso de huracán María, ¿verdad? Todo se sabe, y sí te puedo confirmar que sí. En el pueblo de Yauco, una de las empresas tuvo que dar uno de sus generadores para que la bomba de agua pudiera funcionar, porque no hay generadores. Así que sí, eso es un problema grandísimo y está sucediendo. Y lo hablamos también, Armando, la semana pasada, ¿verdad? Creo que está íntimamente ligado a que también los hospitales, se supone que el Departamento de Salud los auditara y revisara que tuvieran sus generadoras para poder operar. Así que me parece que lo que está sucediendo, ¿verdad?,
es que esas personas que el gobernador está llamando para que dirijan las agencias, para que dirijan departamentos, para que dirijan corporaciones públicas, no están dando la talla, ¿verdad? No están cumpliendo con unos deberes esenciales de su puesto. Lo vimos con Machargo, ¿verdad? Lo vimos en el Departamento de Recursos Naturales, lo hemos visto una y otra vez. Vemos cómo se movió Valer Sigoria para el Departamento de Estado, ¿verdad? O sea, vemos a Héctor Joaquín, que se ha movido por todas las agencias de Puerto Rico y no funcionan y tienen que sacarlos y no hacen el trabajo. Así que le toca al gobernador. El gobernador escogió este gabinete. Tiene que supervisarlo y tiene que saber cuando están haciendo o no están haciendo el trabajo. Mientras él continúe defendiendo el trabajo de las personas incapaces de hacerlo, mientras continúe defendiendo a Luma, un contrato que no sirve, que no es transparente, que le ha costado muchísimo más al pueblo de Puerto Rico, incluyendo vidas, así que no existe ninguna explicación, Armando, para mantenerlo y para dejar que las personas que están dirigiendo las agencias no se lean las leyes que le dan las facultades y los deberes y que tampoco cumplan con ellas y que nada pase. La impunidad. Ahora mismo tendríamos una pelea, ¿verdad?, con todos los directores y jefes de agencia, porque vemos como que el país estuviera estancado. Le ha tocado a las organizaciones, a las comunidades, salir hacia adelante, ¿verdad?, volver a ayudarse, organizarse. Y mi llamado es a que continuemos con esta organización, pero también requiriendo al gobierno que haga su trabajo. Comencemos con sacar a Luma. Esto no aguanta más. Tenemos que cancelar ese contrato, tenemos que continuar organizándonos para cancelarlo. Y quiero mencionar que distintas protestas lo que están haciendo ahora es que cualquier reclamo que exista, por ejemplo el de las mujeres la semana pasada, incluimos reclamos en contra del gobierno, en contra de Luma, y como hablamos el viernes pasado, el 4 de octubre, que es el Día Internacional Mundial de los Animales, va a haber una manifestación y también se unen para exigir la cancelación del contrato de Luma, ¿verdad? Porque es que nuestra vida no puede continuar sin esto. Esto es vital, es un servicio esencial. Y por tanto, van a manifestarse el 4 de octubre, voy a verificar dónde es, si no me equivoco es en Fortaleza, para exigir el cierre del zoológico, pero también para exigir la cancelación del contrato de Luma frente a Fortaleza a las 4 de la tarde, un cacerolazo en contra de Luma y exigiendo el cierre del zoológico de Mayagüez. Háblanos un poquito de la parte acerca del zoológico, particularmente. Yo sé que eso ha sido muy controversial, el hecho de que en Puerto Rico ese zoológico todavía mantenga animales, aunque no ha estado abierto. Un zoológico realmente mal diseñado. Incluso hay personas que entienden que los zoológicos, punto, no deberían existir. Pero dentro del mundo de los zoológicos, el nuestro en particular en Mayagüez, resulta ser uno de los peores, más maltratantes, peor lugar para tener animales que realmente no son endémicos a Puerto Rico. Háblanos un poquito de eso. Pues nunca ha servido como un santuario, ¿verdad? Que es este destino donde se supone que trabajen para la conservación de especies, para tratar animales que no están dentro de sus hábitats, ¿verdad? Como por ejemplo los que se encuentran en Puerto Rico, animales exóticos, ¿verdad? Que han sido traídos de una manera tal vez ilegal, y darle ese santuario para que puedan reproducirse, para que se mejoren y tratar de adaptarlos a una vida, a quienes así puedan, ¿verdad? Regresar a la vida silvestre, pero eso no ha sucedido en Puerto Rico. Se ha caracterizado por tener animales solos, que son animales que están acostumbrados a estar en manadas, en colectivos sociales, enfermos que no se han tratado, que se tienen ahí, ¿verdad? Que en estos desastres, incluyendo Irma y María, ¿verdad? Han sufrido y no se ha atendido adecuadamente. Se ha visto mucha comida pasada, expirada, no se atienden las necesidades de animales enfermos, ¿verdad? Que eso también es particular de Mayagüez, y se han ido muriendo en condiciones que no son aptas para seres sintientes. Y por tanto, pues tenemos que continuar, no solo reclamando, ¿verdad? Que traten bien a las personas en Puerto Rico, pero también a los animales, que existe un problema grandísimo, pues no solo en el zoológico, sino también pues con los perros y gatos y demás animales callejeros, que sabemos que es un problema
grandísimos y que se exacerban como con todos estos desastres por el desplazamiento y que se dejan atrás y demás, y todos los problemas que ocasiona la falta de higiene adecuada, agua potable y falta de energía. Así que pues tenemos que continuar haciendo énfasis en estos reclamos que son justos y que hablan mucho de las sociedades y de los gobiernos, ¿no? ¿Verdad? La forma en que tratamos a los animales, y no habla bien de Puerto Rico el hecho de que no solo continuemos con un zoológico que no sirve de santuario y que no sirve el propósito, sino también que tiene animales enfermos, animales solitarios y que no están en condiciones adecuadas. Y se puede resolver. Yo sé que hay un proyecto ahora que se anunció para diseñar unas mejoras al zoológico. No sé si eso haya cambiado ahora con el paso del huracán Fiona, pero ¿se puede atender o realmente la solución aquí es cerrar el zoológico y buscarle santuarios en otros países a estos animales? Bueno, es complicada la solución. Tenemos que sí movernos hacia el cierre del zoológico de la manera que está. Lo que sucede es que hay unos animales ahí, por ejemplo, elefantes, ¿verdad? Que cómo se movilizan, qué se puede hacer. Así que habrá que establecer de alguna manera un proceso de transición para asegurarle una mejor calidad de vida a animales que no pueden ser movidos de ahí, ¿verdad? Pero que el enfoque, si es que se quiere continuar con esa estructura, es pues que se dedique a darle la protección y la conservación a los animales adecuados, ¿verdad? Tratar sus enfermedades, que no estén solos los que no están hechos para estar solos y todas las consecuencias nefastas que provoca, incluyendo menor tiempo de vida, ¿verdad? Hasta eso provoca las condiciones en las que tienen a los animales. Y pues hay que ver si se pudieran mover algunos, si se tienen que continuar tratando y darle una mejor calidad de vida a la vida que le queda a esos animales, pero movernos hacia así, por supuesto. Hay que trabajar en Puerto Rico con la conservación y dar santuario también, eso no es que no haga falta, pero de la manera en que está diseñado, de la manera que se está administrando, ¿verdad? Y de la falta de información suficiente que tenemos, que hemos visto que hay que ir allá, que hay que tomar videos porque no ha salido información suficiente de las condiciones reales del zoológico, pues no podemos continuar de esta manera. Y creo que hay unos proyectos presentados en la Cámara de Representantes, si no me equivoco, Mariana Nogales presentó a esos efectos, ha presentado medidas para tratar de movernos en esa dirección. Rosa, hay, como mencionaste, manifestación. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se pueden unir a esa manifestación los radioescuchas? Sí, claro que sí. Todas las personas que se sientan convocadas, porque tenemos que darle una mejor calidad de vida a los animales en el Día Mundial del Animal, y un cacerolazo contra Luma será el 4 de octubre frente a Fortaleza desde las 4 de la tarde. Están todas las personas invitadas. O sea, en la calle de la Resistencia, ahí donde se están haciendo... Yo le digo el cruce de la Resistencia, fíjate, pero sí, la calle de la Resistencia también. La calle de la Resistencia, muy bien. Rosa, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ustedes, hasta el viernes próximo. Y que estén bien, hasta el viernes próximo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Iván Báez, director de Asuntos Corporativos de Walmart y también presidente de la Asociación de Comercio al Detalle de Puerto Rico. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Armando, y buen día a todos los radioescuchas. Iván, quería tocar base contigo sobre la situación, no solamente en las tiendas de Walmart, sino también en otros comercios con el servicio eléctrico y también con la necesidad de diésel para suplir servicio eléctrico en aquellos lugares donde no hubiese el servicio provisto directamente por la autoridad y Luma Energy. ¿Dónde estamos hoy con esa situación? Pues mira, Armando, al día de hoy estamos ya un 95% de las cadenas operando en energía eléctrica, conectados al grid. Básicamente, los retos grandes se dieron la semana pasada y durante el fin de semana pasado. Yo entiendo que
tanto Energía Eléctrica como Luma, pues empezaron a hacer un progreso significativo el día domingo en adelante, y de ahí pues se vio un progreso bastante marcado en el cual nos energizaron las tiendas. Pues ciertamente pues tiendas operando en generadores por más de 10 días era un problema. También tuvimos problemas con el diésel durante el fin de semana en una de las tiendas, en el caso de Walmart de Calley, y también un problema con generador en la tienda de Carolina. Pero afortunadamente pues pudimos resolver ambos problemas y poner a operar las operaciones, y eso pues le pasó igual a otros miembros de las cadenas, que naturalmente sus generadores se dañaban o tuvieron algún tipo de problema con el suplido con suministro de diésel. Así que yo creo que es un aprendizaje de quizás tener los suministros adecuados en temporada de huracanes, porque indudablemente, aun cuando fue un evento que no impactó tan severamente como María, pues dejó en entredicho nuevamente la fragilidad del sistema eléctrico y la capacidad de distribución logística de diésel. Alimentos no faltaron, hermano, no faltaron, pero definitivamente yo creo que el learning aquí es cómo podemos tener suficiente diésel almacenado o fluir diésel a la isla en temporada de huracanes y asegurarnos de que el sistema eléctrico pues se pueda reconstruir para que sea más resiliente. 95% de las cadenas, me estás hablando no solamente de Walmart, sino también de otros miembros de la Asociación de Comercio al Letal, están operando hoy conectados al grid. Es correcto, es correcto. Esta semana fue una semana de un avance significativo y definitivamente tanto Energía Eléctrica como Luma, pues, they deliver en términos de ejecución. 12 días después de el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, ya habiendo pasado un poco el fragor de esos primeros días y la algidez del debate público en Puerto Rico que a veces exacerba los ánimos, con calma, pausadamente. ¿Cómo tú evalúas el trabajo que han hecho Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica? Tú llevas mucho tiempo en esto, en comparación con otras instancias, no solamente huracanes, aquí han habido apagones incluso por animalitos, iguanas, rayos eléctricos, tormentas que no vinieron. ¿Cómo tú evalúas la respuesta en cuanto al sistema eléctrico en esta ocasión? Pues te tengo que decir que fue mucho más rápida, basada en mi experiencia con otros huracanes y con otras situaciones que hemos tenido. Fue una respuesta, mirándolo objetivamente, más rápida. Yo pienso que la semana pasada había quizás un problema de organización y comunicación entre pues la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Yo creo que eso fue mejorando y se dieron cuenta de que había que actuar rápido, porque indudablemente están ante un ojo público que los está escrutinando, y los comercios y el pueblo pues definitivamente iban a juzgar ese performance. Así que yo creo que ha habido un progreso significativo comparativamente con otros fenómenos. Claro, el sistema no fue destruido completamente, o sea, como pasó en María, que obviamente barrió con las torres grandes, etcétera, etcétera, pero indudablemente fue una semana, esta semana particularmente, donde nos vimos un progreso significativo y una mejor sincronización cada vez que nos comunicábamos con Energía Eléctrica y con los representantes de Luma. Reaccionaban de una manera bastante efectiva, así que por ese lado pues indudablemente hay que reconocer la labor que hicieron para poder recuperar rápido en esta semana. En otro tema también... No, perdóname, continúa. Sí, básicamente dentro de los learnings de esto, nuevamente también traigo el tema del impuesto al inventario. Ahora mismo pasó el huracán Ian, afortunadamente no impactó el puerto de Jacksonville, que es de donde nos nutrimos gran parte de la mercancía que se baja a la isla, y gracias a Dios que no pasó nada, pero si se llega a impactar el puerto de Jacksonville y no teníamos suficientes suministros en la isla, indudablemente nos iba a crear un reto logístico en la cadena de suministro. Iván, te pregunto, ¿cómo afecta esta tormenta, también la tormenta Ian, cómo afecta el mercado, entiéndase, la economía de Puerto Rico en cuanto a los comercios que tú representas, uno, y dos, cómo puede afectar esto y
¿cómo estás viendo el comportamiento de la inflación en las góndolas y en las cajas registradoras? Bueno, indudablemente va a continuar con el desastre que ocurrió en Florida con el huracán Ian, va a continuar, yo entiendo, aumentando en algo, manteniéndose la inflación de los productos, porque va a haber una mayor demanda, particularmente ahora por el tema de reconstrucción, alimentos, agua y todo este tema que va a generar concentración de Estados Unidos en reparar el estado de la Florida, que fue seriamente afectado. Y lo más importante es que nosotros no seamos un segundo pensamiento, sino que nos mantengamos relevantes. Así que ante esa situación nos hemos movido a través del Puerto Rico Coalition for Food Security, trabajado con la senadora Gillibrand y respaldado también por Nidia Velázquez, Nancy Pelosi y la comisionada residente también, Jennifer González, para pedir, y ya se radicó el proyecto, $1 billón adicionales para mitigar ese impacto que pueda haber en fondos del PAN adicionales y poder ayudar a las familias que tanto lo necesitan. Y en cuanto al efecto económico en los comercios como tal, en la actividad, movimiento económico, estos días donde se detiene la economía, ¿eso se recupera o tiene un impacto que perdura? Aquí es un catch-22 porque tuvimos unas pérdidas y unos gastos millonarios en diésel, en horarios dejando de operar, en reparaciones de generadores. Afortunadamente no hubo daño en las infraestructuras, y ciertamente si tú comienzas a observar la venta se va recuperando y haciendo una recuperación rápida. La pregunta es por cuánto tiempo se sostiene. Y te explico, a diferencia de los fondos que habían de María, pues hay ahora unas ayudas que se están solicitando a través de FEMA. También el gobierno federal, pues en estos momentos no ha emitido fondos adicionales fuera de los que emitió el gobierno estatal para la tarjeta del PAN, que eso también tenía una incidencia. Ya ese $1 billón adicional se acabó el mes pasado, así que estamos en una situación donde no hay fondos adicionales al momento. Esperamos trabajar para que se aprueben. Eso podría incidir sobre el impacto de consumo en alimentos y a la misma vez desembocaría en compras de mercancía general, porque habría más disposable income. Pero este escenario al momento es incierto. Iván, por último, un comentario tuyo acerca de el estado del comercio al detalle, digamos, a nivel global, pero también a nivel de Puerto Rico. Pregunto porque aquí a menudo vemos el cierre de una tienda o de una cadena en Puerto Rico como si solamente tuviese que ver con la economía local de Puerto Rico. Y aquí hay unas tendencias, particularmente tendencias que se han acelerado a partir de la pandemia con las órdenes en línea y demás, donde se ha ido desenfatizando lo que en inglés se conoce como el brick and mortar store, ¿no? La tienda física, donde uno entra y busca un producto y lo pone en un carrito y se lo lleva a la casa, ¿no? Ahora la gente, pues, muchas cosas las está recibiendo por correo, o ese brick and mortar se ha convertido en un lugar donde tú vas y recoges y te lo llevan al carro, ¿no? Y eso tiene unos efectos a nivel de toda nuestra economía, en los bienes raíces, por ejemplo, de los centros comerciales. El efecto, me parece a mí, que ya ha sido grande y podría incluso acelerarse en los próximos años. ¿Cómo tú ves la cosa en ese sentido en cuanto al comercio al detalle físico, el que tiene presencia aquí en Puerto Rico para el 2023 y, digamos, hasta para lo que queda de esta década? Pues mira, es bien interesante. O sea, el mercado ha evolucionado a nivel mundial. A tu primer punto, yo creo que aquellas cadenas que no busquen lo que nosotros llamamos omnichannel, multicanal, para servir a sus clientes, ya sea entregando en las casas, ya sea yendo a la tienda a comprar y físicamente y pasar la experiencia de compra de toda la tienda, o entregándole comprando por internet o entregándoles en el estacionamiento. Definitivamente tiene el comercio al detalle que establecer
esos mecanismos para ser relevantes ante los nuevos cambios que hay en hábitos del consumidor. Nosotros recientemente tuvimos la cumbre de comercio letal, donde trajimos una oradora, se llama Cassandra Napoli, y dio una cátedra sobre lo que es el metaverso y hasta dónde se están moviendo las costumbres del consumidor en el metaverso, ¿no? Y es algo que también pues las cadenas estamos mirando, porque indudablemente si no nos introducimos a tiempo en estas tendencias, pues lamentablemente se dan las consecuencias de que financieramente pues se vean impactados porque dejan de ser relevantes y tienen que cerrar operaciones. Así que en este caso yo creo que las cadenas que formamos parte de la asociación, en su gran mayoría estamos bastante conscientes de lo que es la utilización del omnichannel y definitivamente creemos que es el futuro. Ahora bien, trayéndote a Puerto Rico definitivamente sigue siendo el deporte nacional y el de shopping. Las alternativas a la gente le encanta. Sí, la gente oye, yo lo hacía con mi abuela y mi mamá el sábado por la mañana. Nosotros salíamos de casa en la segunda sección de Levitown, nos montábamos en el carro y era pasar el día en Plaza Las Américas. Exacto, oye, y así hacía yo con mis hijos cuando estaban chiquitos también, o sea, era ir, mirar, a veces hasta hacer window shopping, ¿no? Y la realidad es que Puerto Rico sigue siendo una tendencia bien fuerte de la gente ir a las tiendas y la actividad del consumidor de socialización se sigue dando mucho en las tiendas, así que no preveo y fíjate, si se cierran locales aquí porque alguna cadena multinacional haya decidido cerrar algunas tiendas, rápidamente sustituido también por incluso empresarios locales. Así que yo creo que el comercio sigue robusto, va a mantenerse como un valor añadido significativo a la economía, y pues es una tradición, es una tendencia. En adición a ir a la playa o de chinchorreo, pues definitivamente los puertorriqueños tenemos. Esas son las 3 actividades nacionales, es verdad. El chinchorreo, la playa y el centro comercial el sábado y el domingo. Bueno, exacto. Iván Báez, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. A ti, Armando. Saludos. Era Iván Báez, amigo y director de Asuntos Corporativos de Walmart, presidente también de la Asociación de Comercio al Letal. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está en línea telefónica el amigo y senador, portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, Armando, qué bueno compartir contigo. Igualmente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Todo el mundo bien, gracias a Dios, excepto María José, que muy lamentablemente el domingo picando una mata post-huracán sufrió una caída y está con un yeso en casa convaleciendo. Bendito, que se recupere pronto. Javier, tú le enviaste una carta esta semana al gobernador de Puerto Rico donde haces un señalamiento que yo creo que es importante. Esencialmente tú estás planteando que FEMA, y me corrige si me equivoco en la sintetización que estoy haciendo de tu argumento, que FEMA se ha convertido en un escollo a la recuperación o más que nada a la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. No se ha convertido, es. Mira, tú sabes que el proceso que hemos tenido aquí, evaluando todo, la resolución 588, evaluando todos estos contratos gubernamentales que están básicamente fiscalizados, entre comillas, por las alianzas público-privadas. Pues estuvimos hace más de un mes atrás, específicamente con el contrato de Luma. Hemos evaluado este contrato de arriba abajo y lo que encontramos, más que otra cosa, es que aquí se tienen que dar 3 elementos importantes. Primero, este asunto de la reconstrucción está detenido básicamente por la burocracia excesiva que FEMA le está exigiendo, y en esto podemos traer no a Luma, podemos traer a
a Westinghouse, a Puerto Rico, a trabajar con el sistema energético y vas a tener lo mismo. No quiero, ¿verdad?, que se entienda que yo esté defendiendo a Luma, porque Luma ha sido negligente número uno. Pero el detalle es que el problema que estamos en confrontando es que lo primero, el primer detalle, estos fondos de FEMA, Armando, nosotros los pagamos con nuestras hipotecas. Esto no es una dádiva federal. Por tanto, yo le pido al gobernador, que ahora que va a venir aquí el presidente, tenemos que hablar un solo lenguaje, tanto el ejecutivo como el legislativo, y es el de exigir. Aquí la pasada administración del presidente Trump castigó al gobierno de Puerto Rico por las diferencias que haya tenido la administración de Ricardo Rosselló, pero el detalle es que eso persiste dentro de esta administración, y la administración Biden tiene, entre otras cosas, liberar de todo ese montón de inconsistencias que ha traído FEMA, que le cambia los reglamentos, los formularios, todo este tipo de cosas a los municipios y principalmente, en este caso, al operador privado. Por darte un ejemplo, el municipio de Dorado fue a hacer una intervención de un operativo que hay que hacerlo en todos los países para mejorar el sistema de transmisión y distribución, y para atender allí el asunto de las luminarias, la instalación de postes y de enganche, fue un informe de decenas de miles de páginas. Así no vamos a terminar esto en 10 años. A lo que voy es que este contrato, este es el momento de revisar este contrato. Porque si Luma aquí no puede hacer toda esta operación de lo que originalmente se les contrató, que era para la construcción de un sistema de transmisión y distribución, y que lo enmendaron y le incluyeron uno de operación y mantenimiento, el cual ellos aparentemente no pueden ofrecer de manera eficiente, pues entonces este contrato no se podía revisar anteriormente, primero porque las condiciones del contrato suplementario no había excedido la condición suspensiva del 30 de noviembre, ¿verdad?, que establece la revisión de la juez Swain. Pero sí ha habido intervención del procurador de Nueva York, en el cual ha hecho unas expresiones de que esta cantidad de apagones, este servicio deficiente en el país energético de FEMA, está violando garantías constitucionales a los ciudadanos, garantías a la salud, a la educación, por la cantidad y a la extensión de los apagones. Javier, ¿y qué puede hacer el gobernador ante esa realidad que tú diagnosticas? ¿Qué tú le recomiendas y qué puede hacer el gobernador? Uno, tan pronto llegue aquí el presidente, yo hoy le estoy enviando carta también a los congresistas del caucus hispano, porque tenemos que hablar un lenguaje con respecto a bajarle las restricciones de FEMA. Dos, el gobernador tiene que hacer una revisión de este contrato en el Tribunal Federal para así determinar qué Luma puede hacer y qué parte no. Mira, los alcaldes pueden adelantar gran parte del trabajo de la reconstrucción de iluminaria del país. Denle la oportunidad. Hay que revisar este contrato porque tiene unas cláusulas de exclusividad de que nadie puede tocar el sistema energético. Pues tenemos que liberar esas restricciones, porque Luma, el paso que va, no va a reestructurar esto en los próximos 3-4 años. Así que es indispensable que este contrato se revise con todo el mayor de los respetos, a la brevedad posible, y que nosotros podamos lograr con FEMA un proceso de acelerar el trámite de este proceso. Si no, Armando, yo lo que veo aquí es que me puede seguir ofreciendo 1,000 millones más, 2,000 millones más, y no van a servir para nada, porque esto no se va a reconstruir jamás. Así que yo creo que es tiempo de repensar qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos hacer, porque de lo contrario, yo no veo que aquí vaya a suceder muchísimo más. Aquí hay una pelea en que vamos a cancelar ese contrato de Luma Energy, y lo primero que tenemos que pensar es por
que fue Quanta la única empresa que vino a un proceso de una subasta en Puerto Rico. Es que, mira, bregar con el sistema energético de Puerto Rico y Hawái son los dos modelos más difíciles de atender un sistema energético, y a eso tú le sumas que quien lo financia es el gobierno federal a través de FEMA. No va a venir nadie a querer trabajar esto aquí en Puerto Rico. Así que yo lo que, ¿verdad? Yo entiendo las frustraciones que puede tener el pueblo de Puerto Rico con respecto a ello, y a mi parecer, y sabes que he trabajado con este tema por muchísimos años y hemos compartido muchísima información sobre este particular, pero las circunstancias en las que nosotros estamos insertados en este momento para encaminar y resolver este problema, básicamente es que tenemos que remar todos unilateralmente, y las peleas internas aquí no van a tener ningún resultado positivo a corto plazo. Don Javier Aponte Dalmau, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre a las órdenes, Armando. Un abrazo. Era el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado, portavoz de la mayoría y gran amigo. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez, que ya se encuentra aquí en el estudio. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.